Hola, muy buenos días. Vamos a empezar nuevamente con un nuevo resumen. Mi nombre es Keila y en esta oportunidad presentaré el resumen de la novela Largo pétalo de mar, escrita por la reconocida autora chilena Isabel Allende. Esta novela se desarrolla principalmente entre España y Chile y narra la vida de Víctor Dalmau y Roser Bruguera. Estos jóvenes eran españoles, ¿no? Ellos ven cómo sus vidas cambian por completo debido a que a la guerra civil española. Entonces, a lo largo de la obra, los personajes enfrentan la guerra, la pérdida de sus seres queridos, el hambre, el exilio, la migración y la necesidad de empezar de nuevo en un país desconocido. Entonces, la historia comienza en España, luego continúa en Francia, Chile y otros lugares. Entonces, la vida de Victor y Rose se relaciona con acontecimientos históricos muy importantes, ¿no? Como la guerra civil, como se mencionó, la llegada de los refugiados españoles a Chile en el barco Winnipeg y años después el golpe de Estado chileno. Entonces, la novela muestra cómo las decisiones tomadas, ¿no? en momentos difíciles podía cambiar el destino de una persona y cómo incluso después de perderlo casi todo, es posible nuevamente volver a construir una vida. Vamos a ir con el resumen de la primera parte, ¿no? que es la Guerra Civil Española. Entonces, esta historia comienza en el año aproximadamente 1938, durante la Guerra Civil Española. Víctor Dalmau es un joven que había estudiado medicina en Barcelona. Entonces, cuando comienza la guerra, que se incorporó al ejército republicano. Entonces, pero no participó como soldado, no el que es en las trincheras, sino que debido a sus conocimientos médicos, trabajó como sanitario y empezó a ayudar a los heridos. Entonces, Víctor atendía a los soldados que llegaban gravemente heridos desde los campos de la batalla y la cantidad de personas heridas era tan grande que los médicos tenían que decidir rápidamente quién podía ser atendido y quién ya no tenía posibilidades de sobrevivir, ¿no? Entonces, en una estación de tren, Víctor recibe a una joven soldado, a un joven soldado, ¿no? que parecía estar muerto. Entonces el muchacho tenía una grave herida en el pecho y no presentaba pulso. Entonces los médicos, ellos consideraban que no se podía hacer ya nada por él, pero Víctor decidió revisarlo. Entonces al observar la herida descubrió que el corazón todavía estaba intacto. Entonces introdujo sus dedos en el pecho del joven y comenzó a presionar el corazón. Entonces después de unos momentos el corazón volvió a latir. Entonces el soldado fue llevado rápidamente al hospital y logró sobrevivir. Entonces, este acontecimiento fue muy importante para Víctor, ¿no? Porque les permitió descubrir su capacidad para actuar en situaciones muy extremas. Entonces, también fue una experiencia que permaneció en su memoria durante muchos años. Entonces, el joven soldado nunca olvidó que Víctor le había salvado la vida. Entonces, durante la guerra, Víctor trabajó en hospitales de campaña, atendió a personas en condiciones muy difíciles y muchas veces no había suficientes medicamentos, no anestesia ni instrumentos médicos. Entonces, los médicos tenían que operar rápidamente y utilizar los pocos recursos que tenían a la mano, ¿no? los recursos que estaban disponibles. Entonces, Víctor aprendió a trabajar en medio del dolor, en medio de la sangre, el miedo y la muerte. Entonces, la guerra le dio una experiencia médica que no habría podido obtener en la universidad. Entonces, sin embargo, también dejó el recuerdo, no, le dejó muchos recuerdos dolorosos. No, aquí vamos a hablar de su familia. Víctor pertenecía a una familia catalana. Su padre se llamaba Marcel Lluís Dalmau y era profesor de música. Era un hombre apasionado por la música, por la cultura y por la injusticia social. Eh, Su madre se llamaba Carmen, entonces ella era una maestra y consideraba que pues también, ¿no? La educación era muy importante. Carmen ayudaba a las personas que no sabían leer ni escribir y también enseñaba a los milicianos. Víctor tenía un hermano menor llamado William. Los dos hermanos eran muy diferentes, ¿no? Víctor era tranquilo, reflexivo, tímido y tenía interés por la ciencia y también por la medicina. William era fuerte, impulsivo, valiente y también estaba muy comprometido con las ideas republicanas. Mientras Víctor ayudaba a las personas mediante la medicina, William participaba directamente en la guerra, ¿no? Entonces William tenía una personalidad intensa y estaba dispuesto a luchar por sus ideales. La familia de Mao apoyaba la república y también defendía la educación, entonces la libertad y la justicia social. Sin embargo, la guerra comenzó a destruir poco a poco la tranquilidad de la familia. Entonces, no, no, o sea, ahí vemos lo que es la familia de Víctor. Luego tenemos la familia de Roser. Roser era una de los protagonistas de la novela. Ella nació en una familia muy pobre y durante su infancia cuidaba pues cabras, ¿no? Como pastorcita o algo así.
Y desde pequeña demostró ella ser una niña muy inteligente, ¿no? Curiosa y con muchas ganas pues, de aprender. Y un hombre llamado Santiago Guzmán, ¿no? Descubrió sus habilidades, ¿no? Porque Santiago era un profesor de historia que pertenecía a una familia muy importante, ¿no? Aunque él había perdido una gran parte de su fortuna. Y cuando encontró a Roser enferma, pues estaba desnutrida, cuidando a sus animales, decidió ayudarla. Entonces se llevó a su casa, la alimentó y se preocupó por su educación. Entonces Roser también comenzó a vivir en la casa de Santiago. Allí tuvo acceso a libros, aprendió muchas cosas. También descubrió que tenía un talento especial para la música. Entonces Roser podía escuchar una melodía y después tocarla en el piano. Entonces su habilidad sorprendió a Santiago. Por esta razón, él decide ayudarla a estudiar música. Entonces, con el tiempo, Roser se convierte en un excelente pianista. Y cuando fue mayor, viajó a Barcelona, ¿no? Para continuar con sus estudios. Y sin embargo, tuvo que trabajar en una panadería para que ella pudiera mantenerse. Entonces, durante esa etapa conoció a la familia Dalmau. El profesor Marcel Luis reconoció su talento y también la apoyó. Entonces Roser comienza a visitar la casa de los Dalmau y poco a poco se convierte en parte de la familia. Entonces Carmen lo quería como una hija. Víctor la consideraba una hermana. Entonces Roser comenzó a sentir amor por William. Entonces William era un joven atractivo, ¿no? Era seguro de sí mismo y al principio él no comprendía, ¿no? La profundidad de los sentimientos de Roser. Y sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a sentir cariño por ella, la guerra separada constantemente a los jóvenes, William estaba enfrente, Roser permanecía en Barcelona, ella le escribía cartas, le enviaba alimentos y pues le tejía prendas para protegerlo del frío. Y las cartas de Roser acompañaban a William durante la guerra. Entonces en una ocasión él regresó a Barcelona muy enfermo, tenía tifus y estaba débil. Entonces Roser se encargó de cuidarlo, lo alimentó, lo ayudó a recuperarse y permaneció a su lado pues, durante los momentos más difíciles. Y durante ese tiempo ambos se acercaron. Entonces William comprendió que Roser era una persona muy importante para él. Y después de recuperarse comenzaron una relación amorosa. Roser y William sabían, ¿no? Que la guerra podía separarlos en cualquier momento, por eso decidieron vivir su amor sin esperar el futuro, un futuro seguro, y pues Roser queda embarazada. William regresó al frente con la esperanza de volver y formar una familia. Entonces, sin embargo, la guerra continuó y la situación de los republicanos iba empeorando. Entonces, durante la batalla, William murió. Entonces, su muerte fue una pérdida para Roser, para toda la familia de Armado. Roser quedó embarazada, ¿no? Y sin la persona que amaba. Víctor perdió a su hermano. Carmen perdió a uno de sus hijos. La guerra destruyó los planes de William y Roser que tenían para el futuro, ¿no? Y luego vamos a ver la muerte del padre de Víctor. Antes de la muerte de William, el padre de Víctor sufrió un problema cardíaco. Entonces Marcel Luis comprendió que la situación de la República era cada vez más difícil, pues sabía que el ejército de Franco podía ganar la guerra y por esta razón Víctor pidió a Víctor que protegiera a su madre y a Roser. Le pidió que si era necesario se las llevara fuera de España. Entonces también le advirtió que la represión podía ser muy fuerte. Entonces Marcel Luis murió antes de ver el final de la guerra. Entonces su muerte dejó a la familia en una situación muy difícil. Víctor tuvo que asumir mayores responsabilidades, ahora debería cuidar a su madre y también pues ayudar a Rosa, ¿no? Ahora vamos a hablar de la derrota y la huida de España. La República perdió la guerra. Entonces las tropas de Francisco Franco comenzaron a ocupar diferentes territorios y muchas personas temían ser perseguidas por sus ideas políticas o por haber apoyado a la República. Entonces miles de españoles decidieron escapar. Víctor y Rose y Carmen tuvieron que abandonar España. Rose estaba embarazada, entonces el viaje fue muy difícil. Las personas caminaban durante largas horas, entonces llevaban pocas pertenencias y también enfrentaban el frío, el hambre y pues además el cansancio, ¿no? Por lo que tenían que caminar muchas horas. Entonces muchas familias se separaron, ¿no? Algunas personas estaban enfermas, otras habían perdido sus seres queridos. Los refugiados cruzaron los Pirineos para llegar a Francia. Sin embargo, Francia no representó inmediatamente una vida mejor, sino que los españoles fueron enviados a campos de refugiados, las condiciones eran muy malas, había falta de alimentos, enfermedades, frío y además de eso poca higiene, ¿no? Entonces, muchas personas vivían con incertidumbre, no sabían si podrían regresar a España. Entonces, el matrimonio de Víctor y Roser, vamos a ver aquí, ¿no? Un caso. Entonces, Roser estaba embarazada de Will.
Víctor pero comprendió que ella necesitaba protección. Entonces, además, quería cumplir con la responsabilidad de cuidar a la familia de su hermano. Entonces, por esta razón, Víctor y Rose, pues, decidieron casarse, ¿no? Su matrimonio no comenzó por amor romántico, entonces fue una decisión tomada para proteger a Rose y al hijo que esperaba. Entonces, Víctor quería que Rose tuviera seguridad y que pudieran permanecer juntos, ¿no? Entonces, Rose aceptó porque necesitaba apoyo en ese momento, porque la situación era muy difícil. Después nació el hijo de Rose y William. El niño recibió el nombre de Marcel, lo recuerdo del padre de Víctor y William. Y pues aunque Víctor no era el padre biológico de Marcel, decidió cuidarlo. Entonces de esa manera Víctor y Rose comenzaron a formar una familia. Luego, mientras los refugiados españoles vivían en Francia, apareció una oportunidad para viaje a Chile. El poeta chileno Pablo Neruda participó en la organización de un viaje, ¿no?, para trasladar a los refugiados españoles, y el barco se llamaba Winnipeg. Miles de personas querían, ¿no?, conseguir un lugar para los refugiados. El viaje representaba una oportunidad, ¿no?, para comenzar de nuevo. Entonces Víctor, Rose y Marcel lograron viajar en el barco. Y durante el recorrido los pasajeros compartieron historias. Algunos habían perdido sus familias, otros habían dejado sus hogares, otros tenían miedo a lo que encontrarían en Chile. Sin embargo, también sentían esperanza. Entonces, después de una larga travesía, el Winnipeg llegó al puerto de Valparaíso. Los refugiados fueron recibidos por personas que le ofrecieron ayuda. Entonces, para Víctor y Rose, Chile se convirtió en una nueva oportunidad. Entonces, al llegar a Chile, Víctor y Rose tuvieron que adaptarse a una cultura diferente, ¿no? Las costumbres, la forma de hablar, la vida cotidiana era diferente para ellos. ¿No? Al principio no tenían dinero ni una vida estable. Entonces Víctor quería continuar sus estudios de medicina, pero sin embargo debía trabajar, ¿no?, y encontrar una manera de mantener a su familia. Rose también buscó oportunidades. Ella utilizó sus conocimientos musicales y comenzó a trabajar como pianista. Entonces, con su esfuerzo, ¿no?, ambos lograron establecerse. Víctor continuó sus estudios, se convirtió en médico. Rose siguió vinculada a la música. Marcel creció rodeado por la cultura española y también por la chilena. Entonces, aunque la familia mantenía sus recuerdos de Cataluña, poco a poco comenzó a sentirse parte de Chile. Y durante sus primeros años en Chile, Víctor y Rose recibieron ayuda de Felipe de Solá, ¿no? Felipe pertenecía a una familia muy rica y muy reconocida, ¿no? Entonces, era una persona amable y más abierta que otros miembros de su familia, ¿no? Entonces, él ayudó a los refugiados españoles y apoyó a Víctor y Rose. Entonces, la familia del Solar tenía una vida muy diferente. Tenían dinero, propiedades y una posición social importante, ¿no? Entonces, Víctor y Rose, en cambio, eran inmigrantes que pues habían perdido su país y tenían que trabajar para salir adelante, ¿no? Entonces, eran diferencias sociales que aparecen, ¿no?, constantemente en esta historia. Y pues Ofelia era hermana de Felipe. Era una joven que pertenecía a una familia rica y conservadora, ¿no? Entonces, cuando conoció a Víctor, comenzó a sentirse atraída por él. Víctor también sintió interés por Ofelia. Entonces, los dos iniciaron una relación secreta, ¿no? Ofelia estaba comprometida con otro hombre, pero comenzó pues a cuestionar su futuro. Víctor era diferente a los jóvenes de su ambiente. Había vivido en la guerra, era médico, tenía una visión distinta de la vida. Entonces, la relación entre Víctor y Ofelia fue intensa. Sin embargo, tenía muchos problemas, ¿no? Víctor estaba casado con Rose y además pertenecían pues a clases sociales diferentes. Además, la familia de Ofelia no aceptaría que ella estuviera con algún inmigrante español. Víctor también sabía que tenía responsabilidades con Rose y Marcel, y a pesar de ello continuaron viéndose en secreto, ¿no? Entonces Ofelia quedó embarazada y cuando su familia descubrió la situación, decidió ocultarla. Entonces Ofelia fue enviada a vivir lejos. La familia pues consideraba que el embarazo podría afectar a su reputación y después del nacimiento la niña fue entregada en adopción. Ofelia tuvo que separarse de su hija. Víctor no supo que tenía una hija. La relación entre Víctor y Ofelia terminó. Ofelia continuó con su vida, pero nunca olvidó lo ocurrido. Entonces, con el paso de los años, Víctor y Rose lograron construir una vida estable, ¿no? Víctor se convirtió en médico, trabajó ayudando a muchas personas. Entonces, Rose continuó desarrollando sus actividades musicales. Los dos trabajaron para mantener a su familia. Aunque su matrimonio había comenzado como un acuerdo, su relación fue cambiando. Vivieron juntos momentos difíciles, compartieron la pérdida de familiares, habían escapado de España, habían vivido como refugiados, habían viajado a Chile, habían criado a Marcel.
Esas experiencias fortalecieron su relación y Víctor y Rose se conocían profundamente, ¿no? Se respetaban y confiaban en el uno y en el otro. Con el tiempo comprendieron que habían formado una familia verdadera. Entonces, Carmen, la madre de Víctor, permaneció durante un tiempo en Europa. Ella vivió diferentes experiencias y tuvo que sobrevivir en medio de las consecuencias de la guerra. Entonces, finalmente decidió viajar a Chile para reunirse con su familia. Y su llegada fue importante para Víctor, Rose y Marcia, ¿no? Después de muchos años pudo volver a estar junto con ellos. Carmen conservaba su carácter fuerte, su forma directa de hablar, también mantenía sus recuerdos de Cataluña. Entonces, su presencia ayudó a conocer las costumbres familiares, ¿no? Entonces, con el paso de los años, Chile comenzó a vivir cambios políticos, la sociedad estaba dividida, algunas personas apoyaban las reformas sociales, otras estaban en contra. Entonces, Víctor se interesaba por mejorar la salud pública y también por ayudar a las personas, ¿no? Entonces, durante su vida profesional se relacionó con personas que trabajaban por cambios sociales y más adelante Salvador Allende fue elegido presidente. Víctor apoyó algunas de las ideas relacionadas con la salud y la justicia social. Y sin embargo, la situación política se volvió cada vez más difícil, los conflictos aumentaron, la economía tuvo problemas, las diferencias entre los grupos políticos fueron creciendo y finalmente ocurrió el golpe de Estado del año 1973, ¿no? Entonces el golpe de Estado cambió la vida de muchas personas. Después de ese golpe comenzó una dictadura militar, las personas no habían apoyado al gobierno anterior, fueron perseguidas, algunas fueron detenidas, otras desaparecieron, entonces muchas tuvieron que abandonar el país, ¿no? Víctor volvió a vivir una situación parecida a la que ya había experimentado en España, entonces había escapado de una guerra y de una dictadura. Ahora veía como Chile también perdía la libertad. Entonces Víctor fue detenido, fue llevado con personas que no se identificaron durante su detención, sufrió violencia y miedos y la experiencia fue muy dolorosa para él. Entonces Rosser buscó ayuda para protegerlo, ¿no? Entonces la familia comprendió que permanecer en Chile podría ser peligroso. Entonces el segundo exilio, Víctor y Rosser tuvieron que abandonar Chile y por segunda vez se convirtieron en exiliados. La primera vez habían dejado España, ahora tenían que dejar Chile. Y esto fue muy difícil porque Chile se había convertido prácticamente en su hogar, allí habían vivido durante muchos años, habían trabajado, habían formado una familia. Víctor había desarrollado su carrera como médico, Rosser había construido una vida, Marcial había crecido y a pesar de ello tuvieron que alejarse. Entonces la historia de Víctor y Rosser demuestra que el exilio puede ocurrir más de una vez, entonces también muestra que una persona puede amar más de un país. Y Víctor y Rosser comenzaron pues, a sus raíces españolas, pero también amaban a Chile. Con el paso de los años, con el tiempo, Víctor y Rosser envejecieron, entonces comenzaron a recordar todo lo que habían vivido, recordaron la Guerra Civil Española, recordaron la muerte de William, recordaron el viaje del barco, recordaron su llegada a Chile, también recordaron los años de trabajo, las dificultades que tuvieron que superar, ¿no? Entonces, a pesar de las pérdidas, reconocieron que habían construido una vida, entonces, habían formado una familia, habían ayudado a otras personas, habían aprendido a vivir en diferentes lugares, la historia demuestra que las experiencias del pasado continúan influyendo en la vida, ¿no? Entonces, después de muchos años se descubre que Víctor tuvo una hija con Ofelia, la niña había sido entregada en adopción, cuando nació Víctor nunca había sabido de existencia, ¿no? Y este descubrimiento lo permitió conocer una parte de su pasado. También mostró que las decisiones tomadas durante la juventud pueden tener consecuencias muchos años después, ¿no? Entonces la hija de Víctor había crecido lejos de él. Entonces la historia de Ofelia presenta las dificultades que enfrentaban muchas mujeres, ¿no? En esa época las familias podían controlar sus decisiones, el embarazo fuera del matrimonio era considerado una vergüenza. Por esta razón Ofelia tuvo que ocultar su maternidad, ¿no? Al final de la obra, Víctor y Rosa son personas mayores, ¿no? Han vivido guerras, pérdidas, viajes, exilios, han perdido familiares y amigos, sin embargo, habían tenido momentos felices, habían construido una familia, han encontrado nuevas oportunidades, han aprendido a adaptarse, la relación entre ellos pues se volvió más profunda, ¿no? Entonces, aunque no comenzó como una historia de amor, se convirtió en una unión basada en el respeto, la confianza y el cariño. Entonces, Víctor y Rosa comprenden que han compartido una vida importante, han estado juntos en los momentos más difíciles. El hogar de los personajes ya no solamente es España o Chile, el hogar también era una de las personas que aman, ¿no? Entonces, bien, muchas gracias. Este ha sido el resumen de la obra Largo Pétalo de Rosa.